que es la guerra del Armagedón, antes de la séptima copa, que ya es la destrucción total de la ecología y del mundo. Dice: el sexto ángel derramó su copa, Apocalipsis 16, versículo 12, y veamos con mucho cuidado lo que dice. Sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. O sea, vemos aquí una intervención divina y una intervención satánica en el mundo. La pregunta es cómo pueden convergir estas dos voluntades o estos dos sistemas para que tengamos una explicación, y esto nos va a ayudar muchísimo a entender la mente de Dios. Entonces vemos que aquí Dios está preparando, manda un ángel para que se seque el río Éufrates y para que los reyes del oriente se dirijan hacia la planicie, que es el Valle del Megiddo, que está en Israel, que es donde va a tener lugar la Tercera Guerra Mundial. Y vemos a continuación que dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, o sea, al mismo tiempo, qué interesante, al mismo tiempo que los ángeles están preparando el camino para esta guerra y para que vengan los ejércitos, vemos que Satanás, de su boca salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pregunta, entonces, ¿quién está haciendo esa reunión? ¿Quién está detrás convocando esta reunión para la Tercera Guerra Mundial? Porque por un lado vemos que Dios está interviniendo y por el otro lado Satanás está enviando y contribuyendo a este plan sin que él se dé cuenta, lo vamos a explicar, sin que él se dé cuenta que algo está mucho más grande que él, que es Dios, porque Dios es omnisciente y todo lo sabe. Y para poder entender esto, regresemos a la cruz, hace 2000 años. Vemos que la cruz fue una trampa también. O sea, la Biblia es clarísima, Isaías 53, Dios quiso castigar a su Hijo. Fue un plan entre el Hijo y el Padre, la cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo, Satanás aprovechó este momento, porque vemos desde el principio que comenzó a atacar a Cristo. Si tú eres el Hijo de Dios, di esto. Si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate del templo, etcétera, etcétera. Entonces Satanás creyó que la cruz era precisamente el momento en que él iba a impedir que la semilla de Eva, ¿verdad?, pudiera traer al Mesías, o que pudiera el Mesías llevar a cabo su ministerio de cortarle la cabeza. Y entonces qué sorpresa se dio Satanás, porque nos imaginamos cuando muere Cristo había, yo creo, una sinfónica satánica arriba en el cielo. Amén, esto y el otro, así sea, qué bueno, ya murió el Hijo de Dios. Y a los 3 días, el susto que se llevó cuando Jesucristo vence la tumba y sale vencedor. Entonces vemos en Colosenses 2 que dice que exhibió a las potestades completamente, y para que el mundo supiera quién era realmente el que está a cargo del programa en el mundo. Esto nos ayuda mucho a comprender la Biblia, para que podamos entender que al mismo tiempo que Dios es soberano y Dios tiene un programa que nadie va a poder cambiar, al mismo tiempo Él culpa a las personas que están involucradas en ese programa, como en Hechos capítulo 2. Dice la Biblia que Pedro se levanta en el día de Pentecostés y dice: de acuerdo al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vuelvo a repetir, de acuerdo al predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Cristo murió en la cruz. Pero al mismo tiempo, Dios culpa a Herodes, Dios culpa a Pilatos del asesinato de Cristo. Entonces, aquí es la pregunta, que es por eso lo maravilloso y lo precioso de la teología. ¿Cómo es posible que Dios haya planeado la muerte de Cristo y culpe también a los que estuvieron formando parte de esta crucifixión? Y lo mismo ya en tercer lugar, el ejemplo de Judas.
Judas, pues ya estaba escrito que él era el hijo de pecado, el hijo de perdición. Pero al mismo tiempo vemos que Dios había planeado que Judas fuera el que entregara a Jesucristo, y Judas está ahorita en el infierno y va a pasar al lago de fuego posteriormente. Judas se puede levantar en el día del juicio y decirle a Dios: oye, pero ¿cómo es posible que tú me condenes si tú me escogiste para que yo entregara a tu Hijo Jesucristo? Traigo todo esto a colación, Roger, porque son preguntas que son las que más nos han hecho en los últimos meses acerca de cristianos sinceros, personas, ¿verdad?, que están buscando de alguna manera creer que hay contradicción en la Biblia. Y por eso traigo esto a colación antes de entrar a materia, porque pues Dios en el día del juicio le va a decir a Judas: sí, Judas, claro que sí, yo sabía que tú ibas a entregar a mi hijo, pero al mismo, eso porque Dios es omnisciente, o sea, Dios conoce las cosas por anticipado, pero al mismo tiempo que yo sabía eso, te di la oportunidad durante estos años que estuviste conmigo, Jesucristo, de que pudieras arrepentirte. O sea, mi amor se manifiesta aún viendo yo que tú ibas a tomar esa decisión. Yo no podía impedirla, porque si lo hubiera impedido, hubiera violado la característica más grande que les he dado a los seres humanos, que es el libre albedrío. Así que esta es la razón por la cual somos responsables, y en el infierno va a haber un letrero, ¿verdad? No puede haber un letrero que diga: pues yo estoy aquí en el infierno porque Dios no me escogió, ¿verdad? Que es el hipercalvinismo. Entonces es una exageración. Entonces en el infierno y en el lago de fuego van a estar las personas que deliberadamente tuvieran la oportunidad de poder aceptar la salvación. Así que es lo que sucede y lo que vamos a ver en el juicio final de las copas del Apocalipsis. Salmo 9:15, este versículo me encanta. Salmo 9:15 dice: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. O sea, al mismo tiempo que Dios sabe perfectamente bien por su omnisciencia a dónde va a desembocar y dónde va a terminar el mundo, vemos que es las mismas naciones las que están propiciando que se lleve a cabo el plan de Dios, porque Dios sabía lo que iban a hacer. Entonces, ahorita, ¿qué están haciendo las naciones? Se están hundiendo, están haciendo un hoyo cada vez más profundo sin darse cuenta que ahí van a caer. Y en la red, o sea, en la trampa que las naciones están escondiendo para nosotros, para la población, como la pandemia y las vacunas y esto y el otro, y ahora que se viene que la viruela del mono y puras barbaridades, y tratar de llegar al control de las naciones, quitar la soberanía nacional a las naciones, el Foro Económico Mundial que va a crear una superraza. Todo eso es control, 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 sin darse cuenta que es una trampa en la que ellos van a caer. Y este es donde va a converger completamente, al final, la Tercera Guerra Mundial. Todo el mundo está, politólogos, escritores, filósofos, personas, políticos, preguntándose, antropólogos, ¿realmente estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? El mismo presidente Donald Trump acaba de hacer una declaración que estábamos a borde de una Tercera Guerra Mundial, y la respuesta es: no es correcto, no es verdad, porque no estamos al borde de una Tercera Guerra Mundial nuclear. La Biblia lo dice claramente. La Tercera Guerra Mundial, conocida como la guerra de el Armagedón, la palabra Har-Magedón en el hebreo significa el monte de la matanza, y se va a llevar a cabo en el valle de Josafat, en el valle del Meguido, y va a ser cuando todas las naciones del mundo vengan para tratar de destruir a la nación de Israel. O sea, no va a ser una guerra de China contra Rusia y Rusia contra Estados Unidos, porque posiblemente ya ni Rusia ni Estados Unidos existan para la Tercera Guerra Mundial. Es muy probable que Rusia caiga también, al igual que Estados Unidos. China sabemos que va a sobrevivir, aunque no va a tener una participación directa, porque el gobierno, repito, pues va a ser islámico. El anticristo surge en lo que es la Mesopotamia geográfica del Medio Oriente, que fue Siria e Irak, y de ahí, de acuerdo
Daniel 8, de ahí surge la persona del anticristo, que va a ser para los musulmanes el Mahdi, el líder que va a traer, o el Mesías que están esperando ellos, para nosotros el anticristo. Así que no nos encontramos más que en un mundo donde estamos en los principios de dolores. Estamos viendo, va a haber guerras, posiblemente la próxima guerra sean de las naciones árabes otra vez contra Israel, pero la tercera guerra mundial, la cristiandad, nosotros ya no vamos a estar aquí, gracias a Dios. Y para tener un poco más de background, como decimos, o sea, antecedentes, es importante ver que en el Antiguo Testamento, para poder entender lo que es el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento se usan varios términos para estos 7 años de tribulación, o se conoce como la semana 70 de Daniel, el día del Señor, el día de la ira, el día de Jehová, etcétera, etcétera. Siempre que veamos estos términos en el Antiguo Testamento, sabemos claramente siempre que se refieren, esto nos ayuda muchísimo a los que estudiamos la escatología, a poder determinar en qué tiempo nos encontramos, porque aunque no sabemos el día y la hora, desde luego, de la venida de Cristo, como dice Juan, amados, Juan capítulo 2, sabemos que estamos en el último tiempo, como lo sabía Juan, como sabía Pablo a los tesalonicenses en cuanto a los tiempos y las ocasiones. No tenemos necesidad de que yo les escriba. Entonces tenemos que saber claramente que sabemos en qué tiempos podemos encontrarnos por las señales que están claramente descritas en la Biblia. Dice Isaías 13, versículo 9. He aquí el día de Jehová. Es el término que se usa para los 7 años de la tribulación. Repito, siempre el día de Jehová, el día de la ira, el tiempo de angustia para Jacob se refiere a los 7 años de la tribulación. He aquí el día de Jehová. Viene terrible de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Lo comparamos con Mateo 24, 21, que Jesucristo dijo, porque viene tribulación como jamás la ha habido. O sea, la Biblia siempre está apuntando a un tiempo específico que es el final del programa de Dios para Israel, no para la iglesia. Vemos nosotros también en Jeremías 30 que dice el tiempo de angustia para Jacob, que es el tiempo de angustia para Israel. Entonces, en Daniel capítulo 12, versículo 1, pues dice, hablando del ángel que va, el arcángel que va a proteger a Israel en este tiempo, que es el tiempo en el que jamás ha habido. Entonces hay un tiempo específico bíblico que es de la ira de los juicios de Dios, porque nosotros ya fuimos librados de la ira, de la condenación eterna, ¿verdad? Entonces el cristiano no está puesto para la ira. Y cuando alguien dice cuando dice la Biblia que seremos libres de la ira, 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, capítulo 5, creen que es el tiempo el que nos va a librar, pero no es ese. Nosotros libra de la ira, del juicio y de que va a caer sobre el mundo del tiempo de la tribulación. Entonces, claramente en la Biblia tenemos que entender esto, ¿verdad? Que el día de Jehová es el día de la ira. Ahora, esta es la razón por la cual en la segunda carta a los tesalonicenses se ha confundido también muchísimo, porque muchos han tratado de entender qué es lo que significa o por qué el apóstol Pablo está diciendo que el anticristo no vendrá antes del rapto o antes de la tribulación. Y esto tenemos que entenderlo en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahí apúntalo si tienes tu Biblia, y nuestra reunión con Él está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Vamos por orden, precepto sobre precepto, versículo sobre versículo. Que no se dejen mover fácilmente en vuestra manera de pensar, en el sentido, ¿qué dice ahí? Que el día del Señor está cerca. La iglesia de Tesalónica estaban asustados
porque se levantaron muchos falsos profetas, diciéndoles que ya se encontraban en dónde, en qué tiempo, en el día del Señor, en el tiempo de los 7 años de la tribulación. Entonces Pablo inmediatamente les contesta, ¿verdad?, en esta segunda carta, que no tienen por qué asustarse, porque antes de la tribulación se tiene que manifestar el anticristo y número 2, se tiene que manifestar la apostasía. Entonces, pues para que haya tribulación, tiene que haber un anticristo. Para que haya una marca de la bestia, tiene que haber un anticristo. Entonces, mientras no hay una marca, un anticristo, no estamos en la tribulación, ni en el cuarto sello, ni en la quinta trompeta, como muchas personas dicen, porque pues, para que esto se cumpla, primero tiene que estar el anticristo. Ya Pablo más adelante escribe, ¿verdad?, claramente que el anticristo no se va a manifestar hasta que algo, lo que lo está deteniendo, que es la iglesia, el Espíritu Santo, sea sacada del mundo. En el momento en que la iglesia sale del mundo, se desborda la maldad, el anticristo surge, pero nosotros ya no estamos aquí. Entonces, esto es muy importante al abordar los juicios de las 7 copas que estamos describiendo en este estudio, para que podamos entender claramente que si no ponemos la A antes de la B y la B antes para la C, nos vamos a confundir. Y la razón por la cual muchos se confunden, ¿verdad? Hay muchos que hasta dicen, no, es que ya ni siquiera los tiempos podemos conocer. Bueno, por el amor de Dios, pues lee la Biblia y vas a descubrir que sí se pueden conocer los tiempos, no el día y la hora, pero sí podemos saber que nos encontramos, tal vez hay una posibilidad que pueda ser la última generación, hay una posibilidad que en los próximos años venga Jesucristo, hay una posibilidad. Como la hay, no la puede haber, pero las posibilidades pueden ser manejadas y Dios no está en contra que nosotros estudiemos la palabra y podamos discernir con claridad conforme se van ordenando los acontecimientos en qué tiempo nos encontramos. El sexto sello, la séptima trompeta, pongamos atención en esto, y la séptima copa son 3 eventos paralelos. Vamos, por ejemplo, a ver claramente que el sexto sello está escribiendo la séptima copa, está escribiendo la séptima trompeta. Dice, por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, el sexto sello, un grande terremoto, las estrellas cayeron del cielo, el cielo se desvaneció, todo monte y toda isla, pongamos atención, todos los montes y todas las islas desaparecen. ¿Cuándo? En el sexto sello. Porque el gran día de la ira, versículo 17, o el día del Señor ha llegado. Y vemos aquí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17, la séptima copa. Se derrama sobre la copa en el aire, sale una gran voz del templo diciendo, está hecho, relámpagos, truenos, un terremoto, igual que en el sexto sello, tan grande como jamás lo ha habido. La ciudad fue dividida, las naciones cayeron, Babilonia fue desaparecida y todas las islas y todos los montes no fueron hallados. O sea, si en el sexto sello ya desaparecen todos los montes y todas las islas, no pueden volver a aparecer. Entonces es lógico que el sexto sello y la séptima copa tengan una relación, porque acordémonos algo, ¿verdad? Los sellos, lo dijimos hace algún tiempo, son como los que se ponen en un pergamino que le entrega en Apocalipsis 5 Dios a Cristo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se quita el primer sello, se quita el segundo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se quita el sexto sello, vemos que detrás del sexto sello se está tocando la trompeta. O sea, hemos querido acomodar los sellos, las trompetas y las copas de una forma cronológica. Y no es así como el Apocalipsis lo presenta. Cuando comenzamos a juntar versículo con versículo, descubrimos realmente la relación que existe
y podemos ubicarlos cuando puede suceder. No en el tiempo, pero sí en el programa de la semana 70 de Daniel. Entonces, el sexto sello, en el sexto sello se toca ahí la séptima trompeta, y en el sexto sello se derrama la copa. Los sellos son abiertos, las trompetas están anunciando tú, algo viene, y las copas son derramadas. Son tres juicios diferentes. Se quitan los sellos, se tocan las trompetas y algo cae del cielo. Entonces, muchas veces convergen 3 sellos o 4 sellos o 2 trompetas o 2 copas, como lo vamos a ver exactamente con el sexto sello del Apocalipsis. Esto es importante también porque esto es lo que ha también traído muchísima confusión en el libro del Apocalipsis. Por eso muchas personas dicen, pues yo no lo quiero enseñar porque hay muchas interpretaciones. Hay que seguir diligentemente estudiando. No hay que darnos por vencido. Dios está contento. Comienza Apocalipsis diciendo, dichosos los que leen y los que estudian estas palabras, porque el tiempo está cerca. Así que Dios no está en contra de nosotros, que nos sumerjamos en su mente maravillosa y que podamos pedirle al Espíritu Santo cada día más y más luz. Imaginemos una plaga que está atormentando una úlcera peor que la que tenía Job. Luego la segunda copa es todo el mar, y esto es muy interesante, todos los mares, el Atlántico, el Pacífico, etcétera, etcétera, se van a convertir en sangre como de muerto. Luego la tercera copa, vemos también que los ríos y las aguas se convierten también en sangre como de muerto. Y es interesante que en el tercer ángel que derrama esta copa, haya un dicho que diga, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Porque hay mucha gente, ¿cómo es posible que Dios pueda mandar estas cosas y atormentar a la humanidad? Bueno, ahorita, ¿quién está atormentando a la humanidad en el siglo XXI? Nosotros mismos. Experimentos con los niños, a punto de legalizar la pedofilia, a punto de poder quitarles a los gobiernos, a los padres, los niños, todos estos experimentos que están haciendo, propagándonos, llenándonos de terror todo el día, que esto y el dólar, y que se va a caer, y que el petróleo. Estamos en un mundo convulsionado por el miedo, por la angustia, por el temor, por el estrés. ¿Quién lo está produciendo? El mismo mundo. Entonces es justo, como dice la Biblia, aquí en Apocalipsis 16, versículo 7, que los juicios de Dios que van a caer sobre la tierra, pues porque lo merecen. ¿Quién va? Todos estos pedófilos y pederastas, ¿verdad? Y todos estos asesinos y todos estos gobernantes que han tratado de explotar a la gente y que no han hecho más que hacernos sufrir a nosotros. Para Dios es justo y dice, llegó el momento, señores, líderes que me van a entregar cuentas. Así que no juzguemos a Dios sin antes entender en qué condición nos encontramos. Y por eso, como dice Jonás, los primeros 4 juicios son tan terribles que si no se hubieran detenido, ¿verdad? Si Dios no hubiera relajado, hubiera acabado la humanidad. Porque vemos que el quinto sello es finalmente la quinta copa que trae sobre el trono del anticristo, que va a estar en Israel. Porque el anticristo, cuando Jesucristo venga, va a ser localizado en Jerusalén. Entonces todo Israel será completamente lleno de tinieblas, porque lo convirtió el anticristo en su reinado y en su centro o sus cuarteles generales de su gobierno. Dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para el que esté en Cristo Jesús. Dios ha pagado por el castigo eterno que merecíamos, el infierno que merecíamos y el destino de condenación eterna que merecíamos. Todo lo llevó Él sobre la cruz del Calvario. Ahora también es muy importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que estas copas tienen claramente un propósito para que podamos nosotros ir poco a poco acercándonos al final de las copas, que es la séptima,
y que vamos a ver claramente que pues es la consumación de todas las demás. Pero esto es muy importante porque esta será la copa que atemoriza al anticristo, la quinta copa. Dice la Biblia que se derrama sobre el trono de la bestia y su reino se cubre de tinieblas. Vamos a comparar este pasaje con Daniel capítulo 11. Es muy importantísimo que cuando estudiemos la Biblia no saquemos un solo versículo nada más, porque, ¿verdad?, se saca fuera del contexto, se hace un pretexto, como dice el dicho. Entonces tenemos que comparar siempre Daniel con Apocalipsis, con Ezequiel y con Zacarías, principalmente y con Joel, perdón. Ezequiel, Isaías, Daniel, Joel son importantísimos para estudiarlos junto con el Apocalipsis o el Apocalipsis con estos profetas, porque estos profetas nos dan claves que se encuentran en el Apocalipsis de símbolos que se convirtieron en símbolos para que podamos nosotros interpretarlos de acuerdo a las Escrituras. Dice en Daniel 11, versículo 40 en adelante, describiendo este pasaje, la última, podríamos decir, el último año del anticristo, la última etapa del anticristo, y repito, vayamos viendo cómo va en este último año del anticristo, de una forma rapidísima, conforme a la quinta copa, convergen estos eventos para que entendamos en dónde está localizado el anticristo y qué va a hacer el anticristo antes de que venga Jesucristo a destruirlo. Daniel 11, versículo 40. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él y el rey del norte se levantará contra él. Cuando dice la palabra él ahí en tu Biblia, ponle un círculo porque se refiere al anticristo. O sea, aquí el rey del norte no es el anticristo ni el rey del sur. El rey del norte, ¿verdad?, es Egipto, y el rey del sur posiblemente sea otra nación que surge en el Medio Oriente con la cual el anticristo va a destruir. Y dice el versículo 41, entrará a la tierra gloriosa, o sea, a Jerusalén, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y Moab, Edom y Moab y Amón. Estas tres provincias que se mencionan aquí son Jordania del norte y Jordania del sur y Jordania del occidente, casi lo que hace con frontera con Israel. Entonces vemos nosotros que Jordania, el anticristo, va a derribar, va a atacar de alguna forma, y es interesante que Edom y Moab descienden de Lot, Génesis 19, de ahí vienen los moabitas o los edomitas que se convirtieron en enemigos de Israel. Entonces vemos que Jordania al final del tiempo va a traicionar a Israel. Ahorita el rey de Jordania está muy pacífico y esto y el otro y está permitiendo algunas cosas, pero Jordania va a traicionar a Israel al final. Y dice el versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. El anticristo también va a atacar a Egipto y a Jordania. Ya tenemos a dos naciones árabes que el anticristo les declara la guerra. Y se apoderará de los tesoros, y los de Libia y de Etiopía les seguirán, que son naciones, ¿de dónde? Del norte de África. Y la comparamos con Ezequiel 38, y Libia y Etiopía vienen en la invasión que se viene del norte en contra de Israel. Entonces, qué interesante es que diga que los de Libia y de Etiopía le seguirán, dándonos a entender claramente que Gog, en Ezequiel 38, es el anticristo. Y la guerra de Gog y Magog, 38 y 39 de Ezequiel, es precisamente la guerra final, la tercera guerra mundial, la guerra del Armagedón. Porque al final de la guerra de Gog y Magog,
Israel se reconcilia con Dios, Dios los perdona, Dios derrama un espíritu de arrepentimiento sobre la nación de Israel, y es el propósito del refinamiento que Dios quería para Israel, que para que pudieran entrar al milenio junto con la iglesia y que pudiera Dios cumplir la promesa que los iba a restaurar antes de su segunda venida. Y finalmente dice el versículo 44, noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, que fue lo que leímos en el libro de las copas, ¿verdad? Que el anticristo va a ser atemorizado por noticias que vienen del oriente. O sea, el oriente no solamente es China, ¿verdad? Puede ser Turquía, pueden ser otras naciones, pero aquí vemos que estas noticias lo van a atemorizar, lo que nos da a entender que el anticristo no va a gobernar el mundo entero, porque va a haber naciones que se van a oponer contra él. China no va a estar bajo gobierno del anticristo. El anticristo tendrá 10 gobiernos nada más para controlar el mundo entero, y plantará sus tiendas en los mares y el monte glorioso, y más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Así que es interesantísimo esto de ver cómo terminará el anticristo ahí en Jerusalén. Va a atacar Jordania, finalmente va a atacar Egipto, y cuando acabe con estas dos naciones árabes, viene Jesucristo en la guerra del Armagedón, y entonces ya termina completamente con la segunda venida de Cristo, y nos habla y nos retrata desde el inicio de Israel, a partir del nacimiento de Cristo, hasta la persecución final, que vamos a ver tal vez en la próxima entrevista, porque vamos a dividir este capítulo en dos partes. No podríamos cubrirlo rápido, pero es tan profundo como tú dices, que es importante tener tiempo para poder hacerlo de una forma dividida. Entonces vamos a cubrir los primeros 5 o 6 versículos en esta mañana. Es importante que sepamos, ¿verdad?, que comienza el capítulo con 2 señales. En primer lugar, la palabra señal, semellón, con S de Samuel, en el griego, implica algo que apunta hacia una dirección. Si yo voy manejando y veo una señal, una flecha que indica esto, implica que la dirección va de atrás hacia adelante, no en sentido contrario. Me está apuntando la dirección. Cuando yo llego a una calle donde las flechas, una es para acá y otra es para acá, me están determinando la forma en la que yo debo de conducir la dirección de mi vehículo. Entonces, cuando la Biblia habla de señales, por ejemplo, los milagros de Cristo en el capítulo 2 de Juan, las bodas de Canaán, fue la primera señal donde apuntaba la Biblia hacia dónde era Jesucristo, hacia dónde iba a dirigir Jesucristo y quién era la persona de Jesucristo con sus milagros maravillosos que hizo. Entonces, la señal en el cielo que aparece aquí de una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre una corona de 2 estrellas, está apuntando a una señal. ¿De qué cosa? En primer lugar, esta señal de esta mujer está en el cielo, no está en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando dice la Biblia que la señal estaba en el cielo, nos habla que comienza Dios a corrernos la cortina, que lo significa la palabra Apocalipsis, para poder mostrarnos que toda la guerra que se está llevando a cabo aquí abajo en el planeta Tierra tiene sus repercusiones en el cielo e igualmente del cielo hacia la tierra. Entonces vemos que la mujer está en el cielo. ¿Quién es la mujer? Pues claramente que es Israel. No es la Virgen María como se ha tratado durante muchas veces de una forma completamente equivocada. Lo vamos a demostrar por qué. Y vemos nosotros que tenemos que recurrir ahora al principio de la Biblia, al capítulo 37 del Génesis, para ver exactamente que esta visión de esta mujer, de este sol, de esta luna y las estrellas, es la misma que tuvo José cuando él le comentó este sueño a sus hermanos. Dice Génesis 37, versículo 9,
La Biblia no es de interpretación privada y vamos a ver que la misma Biblia nos interpreta quién es esta mujer y qué simboliza lo que está a continuación. Dice Génesis 37, versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, hablando de José, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Vemos que es exactamente la visión que tuvo Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces vemos claramente que esta visión de Apocalipsis capítulo 12 nos revela que el padre, ¿verdad? O el sol es Jacob, la luna es Israel y las estrellas, los 12 hijos que forman la parte de las 12 tribus de Israel. Entonces aquí está en primer lugar mostrándonos Dios a Israel en el cielo de una forma completamente alegórica, espiritualizada, pero al mismo tiempo tenemos enfrente de la mujer a Satanás. Notar que esta mujer de esta alegoría está embarazada, dice la Biblia en el versículo 2, y estaba encinta clamando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vemos nosotros claramente no solamente el inicio del antisemitismo, la razón por la cual Israel, que aquí está de una forma descrita muy claramente, es el objeto de hace más de 2000 años de la persecución, del desprecio, de las calumnias, de los ataques del mundo en contra de esta nación y de también el grupo étnico de Israel. ¿Por qué? Veamos en Isaías capítulo 66, versículo 8, la respuesta. ¿Por qué está embarazada esta nación? ¿O por qué está embarazada, en este caso, la mujer representando a Israel? Nos responde Isaías 66, versículo 8, y dice así, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, Sión es Israel, dio a luz a sus hijos. Entonces, vemos cómo 700 años antes de que Juan tuviera esta visión, el profeta Isaías se había adelantado a Juan. Juan venía a completar el cuadro, la pintura que había comenzado a pintar los profetas del Antiguo Testamento, principalmente Daniel, y el Apocalipsis es los pincelados finales, o las pinceladas finales del apóstol Juan. Entonces, aquí nos muestra claramente que es de Israel de donde nació el Mesías. Esta mujer representa a Israel, estaba embarazada. ¿Quién va a nacer? Va a nacer el Mesías. Y lo podemos ver en diferentes versículos de la palabra de Dios. Por ejemplo, dice en Juan 4:22, Cristo, la salvación es de los judíos. En Isaías capítulo 54 encontramos también otro versículo muy claramente que nos muestra de dónde viene precisamente la salvación de Dios, de Israel. Así que en Miqueas dice la Biblia, Belén Éfrata, para ser la más pequeña de las aldeas de Judá, de ti vendrá el que será el Señor en Israel. Entonces vemos cómo toda la Biblia, juntamos las piezas de rompecabezas y podemos armar un cuadro un poco más claro para que podamos entender. Porque lo que se necesita aquí es entendimiento. Y el entendimiento nos lo da la misma palabra de Dios. Entonces, el hecho de que Cristo haya nacido de Israel es el simple hecho por el cual el dragón, Satanás, desde el momento en que iba a nacer Cristo, como lo retrata aquí el capítulo 12 Apocalipsis,
apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. El dragón está enfrente de la mujer. La mujer es Israel. El diablo está esperando para impedir que nazca el Mesías. ¿Por qué? ¿Qué conocimiento tenía el diablo para poder comenzar a atacar a Cristo desde que nació? Al caso que José y María tuvieron que huir a Egipto cuando vino la persecución, luego Herodes quiso matar a todos los niños, es porque en Génesis 3:15, la primera o el protoevangelio de Dios nos lo muestra muy claramente. La semilla de la mujer iba a destruir en la cabeza a la semilla de Satanás, y la semilla de Satanás iba a herir en el calcañar o en el talón a la persona o a la semilla de la mujer. Entonces, este hecho de que desde el principio del nacimiento de Cristo ya haya Satanás tratado de destruir a Israel, nos explica por qué el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Bueno, pues es el odio, ¿verdad?, a la semilla. La palabra semilla viene de la palabra sera en el hebreo. Entonces, cuando vemos nosotros una descendencia donde Satanás ha continuado continuamente de impedir que naciera el Mesías, no lo pudo impedir, al contrario, resucitó el Mesías y se asustó más Satanás, pues ahora se viene con más fuerza en el siglo XXI, porque nos encontramos, somos la generación de la higuera, ya lo hemos dicho varias veces, estamos tal vez en la última generación, y el ataque de Satanás contra Israel será más ardiente, más intenso, más fuerte, más sangriento, más cruel. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, ahora él está impidiendo que Cristo venga por segunda vez a establecer su reino, y sabe que va a ser en Jerusalén. Es lo único que sabe. No sabe el tiempo exacto, pero esta es la razón principal del odio contra los judíos de parte de Satanás. Dice el versículo 3 que otra señal aparece en el cielo, ¿verdad? Porque, repito, la guerra, lo primero que el Espíritu Santo nos quiere mostrar es que la guerra tenemos que entenderlo nosotros aquí abajo en la tierra. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, huestes espirituales de maldad, Efesios 6:12. Si no entendemos los cristianos que todo lo que se desarrolla aquí en el mundo es una repercusión de lo que está sucediendo en el cielo, vamos a tener que ocuparnos más en la oración. Vamos a preocuparnos más en orar que en estar buscando soluciones cívicas o soluciones ecológicas o soluciones climáticas, porque, repito, es a través de la oración, a través de lo cual podemos nosotros cambiar muchas cosas aquí en el mundo. Entonces, vamos a entender por qué dice la Biblia que esta señal que aparece en el cielo es un dragón escarlata. ¿Y cómo se describe a Satanás? Esto fue escrito, repito, hace 2000 años, con 7 cabezas y con 10 cuernos. ¿Qué representan estas 7 cabezas? Los 7 imperios que desde el principio de la humanidad Satanás ha usado para tratar de destruir a Israel. O sea, esto va antes de Jesucristo. El capítulo 12 es de hasta 2000 años hacia acá, pero aquí el Espíritu Santo nos introduce a los imperios que antes de Cristo ya habían tratado de destruir Israel. ¿Cuáles fueron estos 7 imperios que han tratado a través de la historia de destruir Israel? En primer lugar tenemos al imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, que fue el 6º. ¿Por qué habla aquí de 7 cabezas? Bueno, porque si leemos Apocalipsis 17, falta el 7º imperio, que serán las 10 naciones que van a formar una organización para, antes de que el anticristo surja, unir al mundo bajo un solo gobierno. Este gobierno tiene que estar antes de que surja Cristo. Entonces, lo hemos dicho tantas veces, hasta que no veamos 10 naciones
5 de Europa y 5 del Medio Oriente que se unan en un G10 para formar una confederación del Mediterráneo con el propósito de formar el gobierno que va a anteceder el octavo reino, que es el anticristo, que lo escribe Apocalipsis 16. Él es el octavo, el anticristo es el octavo, o Satanás. Entonces lo podemos comprender. Entonces, estas 7 cabezas, hasta que venga el anticristo, son los 7 gobiernos que van a formarse. Y los 10 cuernos son las 10 naciones que de estos 7 gobiernos van a surgir. Y lo más interesante es que casi todos estos gobiernos, ¿verdad?, o estos imperios que describe la Biblia han sido de carácter islámico, aun cuando el Islam fue formado 605 años aproximadamente después de Jesucristo. Anteriormente siempre ha habido en el Medio Oriente el odio de la semilla en contra de Israel. Pero ahora va a acrecentarse cuando el gobierno islámico que está formado ya y que está a punto de poder llevar a cabo el famoso califato o el liderazgo de la hermandad musulmana, ahora con la cuestión de que Irán y Siria ha quedado completamente conquistada por más de 3 o 4 grupos islámicos, terroristas, yihadistas, completamente radicales. Se está acelerando esto de una forma impresionante. Esta es la razón entonces por la que Satanás ha gobernado 7 imperios y gobernará las 10 naciones finales que van a perseguir a Jesucristo y a su pueblo. Cuando menciona el versículo 3 que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, observamos que dice la Biblia, y en su cabeza 7 diademas, o sea, están coronados. O sea, Satanás muestra aquí claramente que este último gobierno, las 7 diademas que se mencionan, son los 7 imperios, porque la diadema implica corona y solamente los reyes llevan las coronas. Y otra cosa importante que menciona aquí, para terminar con el dragón o con Satanás, es que la cola, o sea, Dios quiere que entendamos claramente Israel y por qué Israel está sujeta y estará sujeta hasta que Jesucristo regrese a una persecución implacable de parte de los poderes de las tinieblas. Dice el versículo 4 que la cola del dragón, esto es muy importante, arrastraba, y es la primera parte en toda la Biblia que se menciona lo siguiente: la cantidad de ángeles que Satanás arrastró con él en su rebelión antes de que el ser humano fuera creado en el planeta Tierra. La Biblia nos describe una rebelión en Ezequiel 28, Isaías 14, del 12 al 14, acerca de Lucifer. Y dice la Biblia aquí en el versículo 4, la única vez que lo dice en la Biblia, que era la tercera parte de las estrellas. Y sabemos que no son las estrellas literales. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a verlo, por ejemplo, en el capítulo 8 del libro de Daniel, que nos habla exactamente lo mismo que el anticristo va a hacer, porque las estrellas en la Biblia tienen una relación muy, muy estrecha con los ángeles caídos principalmente. Y veamos esto en Daniel capítulo 8, cuando el imperio griego es dividido en 4 partes. ¿De qué forma se menciona al anticristo? Mencionando otra vez las estrellas como los ángeles caídos, y asumimos que no son estrellas literales, desde luego. Dice Daniel 8, versículo 9, hablando del anticristo: de ellos salió un cuerno pequeño, que es el anticristo, que lo menciona en el capítulo 2 y el capítulo 7 de Daniel, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, o sea, pero no hacia el norte. Entonces vemos claramente que de las 4 divisiones que tuvo el imperio griego, que fueron Egipto, Siria, Macedonia y Turquía, es de la región del norte de Siria, entre Siria e Irak, de donde, de acuerdo al capítulo 8 de Daniel, surgirá la persona del anticristo. Aquí no hay duda alguna de que sea el anticristo. ¿Por qué?
versículo 10. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esto no puede ser Antíoco Epífanes, porque esto es una figura también de Antíoco antes del anticristo, que es un protagonista que precede al anticristo, pero es una profecía doble, como se puede clasificar escatológicamente. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. Parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. ¿Quién es el único que ha hecho esto? Satanás. Lo corrobora Apocalipsis capítulo 12. Entonces, al describir esto en un pasaje donde hay una división del imperio griego, nos está tratando el Espíritu Santo de poder hacernos entender de qué región geográfica va a surgir el anticristo. Entonces, el anticristo no va a surgir de la Europa oriental o de la Europa occidental, porque Europa se divide en el norte de África y el Medio Oriente. El antiguo Imperio Romano se dividió en Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces el anticristo va a surgir de la Europa o el antiguo Imperio Romano del Oriente, que es realmente encabezado por Turquía. Recordemos que cuando se divide el Imperio Romano, se divide en Roma y en Constantinopla, que duró casi 1500 años. De ahí surgió el Imperio Bizantino, y fue en Constantinopla, que es Estambul, Turquía, donde el Imperio Romano fue dividido. O sea, Turquía está dividida en Asia y en Europa. Es la única nación en el mundo que está en medio, ¿verdad?, de dos continentes. Entonces, es interesantísimo esto, porque Turquía va a tomar un protagonismo importantísimo en estos días en los que ya estamos a punto de ver o que la OTAN va a sacar a Turquía de la OTAN, o Erdogan, el presidente de Turquía, a renunciar de Turquía, porque Turquía aparece en la Biblia como una de las naciones principales del anticristo, que el anticristo va a gobernar. Así que vemos claramente que la profecía de Daniel capítulo 12, cuando está mencionando las estrellas que echó al cielo, se refiere a los ángeles caídos. Entonces tiene un ejército tremendo, ¿verdad? No sabemos cuántos millones de ángeles caídos están bajo Satanás, pero nos muestra claramente que es una organización claramente desarrollada, planificada, estructuralmente de una forma sobrenatural, con la sabiduría que tiene Lucifer para poder llevar a cabo lo que está llevando a cabo en el universo. Si consideramos y podemos entender que ha usado los imperios, o sea, Satanás se puede aparecer en la tierra, ¿verdad? Y los ángeles pueden aparecerse y físicamente destruir soldados, ejércitos, etcétera, etcétera, pero no se lleva así. Lo mismo que Dios. Dios podía hacer muchas cosas, pero vemos que Él manda a sus ángeles. Todo el libro de Apocalipsis son los ángeles trabajando de parte de Dios. Dicen los salmos que los ángeles obedecen la voz del decreto del Dios soberano del universo. Entonces, de la misma forma, Satanás emplea a sus ángeles caídos y emplea a sus demonios. Esto es importante. Los ángeles caídos no son los demonios, ni los demonios son ángeles caídos. Son dos entidades completamente diferentes. Los ángeles caídos no han perdido sus cuerpos, se pueden materializar. Dice Hebreos capítulo 13 que muchas veces, sin saberlo, hemos hospedado ángeles, como aparecieron en Apocalipsis, en Génesis capítulo 18, caminando con Cristo y entrando a Sodoma y Gomorra, con la forma física humana de nosotros. Entonces los ángeles pueden tomar forma humana, pero esto se llevará a cabo hasta el final en la gran tribulación. Entonces, considerando esto, que Satanás ha usado siempre los gobiernos, tenemos que entender algo. Satanás pregunta, ¿continuará usando los gobiernos para lograr su fin y para lograr exactamente su propuesta, su objetivo, que es la destrucción de Israel? Y claro que acabar con todo lo que sea la creación de Dios. La respuesta es sí, y nos las da Apocalipsis capítulo 16. ¿Por qué tenemos que ver esto con muchísima atención? Porque es la razón por la cual Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2,
nos pide que oremos por los líderes, por los gobernantes. Y creo que hay muy pocas iglesias en el mundo que tienen reuniones de oración orando por su presidente. Ya sea bueno, ya sea malo el presidente, ya sea de izquierda o ya sea de derecha, tenemos que orar por ellos, porque es la forma en la que Dios ha diseñado, ha determinado para que podamos nosotros creerlo y que, como dice Santiago capítulo 4, Elías oró y se cerró el cielo por 3 años y medio, y la oración del justo puede mucho. Dios nos está implicando qué poderosa es la oración, pero tenemos tan poca confianza en lo que podemos nosotros lograr a través de la oración. Y dice, por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo, estamos viendo el capítulo 13, donde surge el anticristo, que va a poder determinar exactamente qué es lo que va a hacer, porque va a ser adorado por el mundo, va a comenzar la persecución, va a tener a un aliado que se llama el falso profeta, que es el que va a ser el ministro de propaganda. El falso profeta es el que va a hacer que realmente podamos nosotros entender que va a poner las marcas del anticristo, no el anticristo. Va a ser el falso profeta el que va a mandar marcar a la gente. Pero en el capítulo 16 de Apocalipsis vemos la guerra del Armagedón, la acción del mundo espiritual que ya ha comenzado y que culminará en la Tercera Guerra Mundial. Versículo 14. Veamos el versículo 13 para entenderlo. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios, no de ángeles caídos, de demonios, que hacen señales y van, escuchemos, a los reyes de la tierra, a los líderes, a los presidentes de todas las naciones, a los dictadores, a los zares, a todos aquellos que tienen a cargo el liderazgo de una nación, van a ser completamente atacados por los espíritus de demonios en los tiempos en que estamos viviendo. Yo hace 2 o 3 días le comentaba a Marta, mi esposa, que yo estoy convencido que este ataque, esta invasión, esta posesión demoníaca ya se está llevando a cabo actualmente en el mundo. ¿Cómo podemos nosotros deducirlo? Simplemente, cuando tú escuchas ya los discursos de algunos líderes, me reservo el nombre, de muchas naciones, la forma como se expresan, la forma como se conducen, sus ideas son completamente locas ya. Y es una psicopatía impresionante que dices, ¿cómo puede este hombre estar gobernando esta nación? Pero es un loco, ¿verdad? Pero es que estamos en manos de locos. Y esta locura, ¿quién la está produciendo? Los demonios, sin que ellos lo sepan. Y nosotros, al saberlo, ¿qué nos queda? Orar por ellos. Tenemos que entender eso. Tenemos que ser hombres, mujeres de oración, que tener reuniones de oración cada vez más y más amplias en nuestras iglesias, convocar a los cristianos antes de cada prédica, que los pastores podamos dar una oración por nuestro líder, por nuestro gobernante, repito, sea el que sea, para que pueda Dios actuar. Qué importante es ahora que vemos aquí en Apocalipsis 12, que en el versículo exactamente donde se describe el nacimiento del Mesías, versículo 5, dio luz a un hijo varón, porque el Mesías tenía que ser con la cromosoma XY, que es la que determina el género del varón. Las cromosomas XX determinan el género de la mujer. Entonces, el Mesías tenía que ser varón, forzosamente. Y dice así, regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado por Dios y a su trono. En el versículo 5 encontramos 2000 años en un solo versículo de diferencia, desde que nace Jesucristo y después cuando es arrebatado para Dios y su trono. En un versículo
hay 2000 años de división y de diferencia entre una sentencia y la otra sentencia, entre una oración y la otra oración. Ahora, cuando entendemos esto, entendemos el nacimiento de Cristo, que dice la Biblia en Lucas capítulo 1, que la Virgen María estaba embarazada, ella tenía miedo del embarazo, porque pues la iban a acusar de adulterio. José y ella estaban desposados, no estaban todavía en una unión legal, civil, ante las autoridades de Israel. Y entonces el ángel se le aparece a María, Lucas 1:31, y le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora vas a concebir y darás a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es el ángel el que le pone el nombre a Jesucristo. No fue José ni María. Le pondrás Yeshua, que se traduce Jesús en el latín, ¿verdad? O Yesui, que significa el Salvador. Será grande, llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David y su padre, lo que Apocalipsis 12 corrobora Juan claramente, y fue arrebatado para el trono de su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, y esto es claro que su reino no tendrá fin. Otra vez el ángel le dice: va a nacer, y te describo qué va a hacer cuando nazca y qué va a hacer cuando termine. Describe otra vez todo el reinado de los 2000 años de iglesia, y aparte el milenio o el reino mesiánico que le corresponde a Jesucristo reinar junto con el rey David, porque David estará junto con Cristo en Jerusalén, y Ezequiel capítulo 37 reinando. Entonces es maravilloso que podamos entender nosotros en 5 versículos el nacimiento de Israel. ¿Por qué el antisemitismo? ¿Por qué el odio de Satanás en contra de Israel? ¿Qué es lo que ha hecho Satanás durante todos estos tiempos, desde el principio de los imperios? ¿De qué forma Satanás opera con una tercera parte de sus ángeles? ¿De qué forma Jesucristo nació? ¿Por qué nació a través de Israel? ¿Por qué es esto? Y esto es importante porque hay otra versión que están circulando de que Cristo fue palestino, ¿verdad? O sea, por el amor de Dios. Y esto lo dijo el Papa Francisco hace poco, que esto es del dominio público, que Jesucristo fue palestino por el amor de Dios. La Biblia dice: la salvación viene por los judíos, él no fue palestino. La palabra palestino no existe. Tampoco existe ningún Estado palestino, ni jamás existió un Estado palestino. Palestino es la persona que se adjudicó el nombre porque el emperador romano Adriano le puso ese nombre a Israel, tratando de borrar el nombre de Israel. Entonces, cuando llegaron en el 48 los judíos a la tierra de Israel, no eran palestinos, ni había Palestina tampoco. Palestina era el nombre que le cambiaron a Israel. Entonces había árabes, y cuando esos árabes, en el 2005-2007, les dio un permiso de poder pasarse ya a Gaza para que pudieran vivir en paz, y no quisieron, se adjudicaron el nombre de palestino, porque la palabra realmente es filisteos. Los que ocuparon en la zona geográfica de la Gaza actualmente fueron los filisteos, pero no hay tal cosa como palestino. Cuando una persona dice palestino, por el amor de Dios, eso no existe. Esto es algo completamente inventado. I'm just me, and you're just you. But somehow, that's everything we need. I don't have a perfect story, no shining crown to wear, just a heart that keeps on choosing you in every prayer. You're not made of fairy tales, you're not some distant dream, just the one who feels like home in ways I can't explain. I'm just me, and you're just you. Nothing more, but it feels true. No disguise, no in-between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to
chase the sun in this world so wild and free. You belong with me. We're not written like a story people talk about for years, but in every quiet moment, you're the one I feel so near. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun in this world so wild and free. You belong with me. Maybe we're not perfect, maybe we don't shine, but if you stay beside me, then everything is right. I'm just me and you're just you, still somehow we make it through. Every road and every sea leads you back to me. We don't need the stars above, we already have enough. Simple hearts, one destiny. You're the one for me.